A Ricardo Macayo, que está con nosotros acá. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, Chori. Bueno, después de varios días que no hubo programa, hoy continuamos con el bloque habitual de sonido urbano. Te agradecemos que la otra vez nos brindaste tu espacio para hacer una entrevista que tuvimos, ¿eh? Sí, no hay Muchísimas problema, no hay gracias. problema, no hay problema. Bueno, hoy hemos traído un músico italiano llamado Tommaso Albinoni. Nacido en junio de 1671 en Venecia, fue un compositor italiano del periodo barroco. Ujú. Está considerado como uno de los más importantes músicos de Venecia, junto con Antonio Vivaldi y los hermanos Alessandro y Benedetto Marcello. La familia de Albinoni era de buen pasar y se dedicaba al comercio del papel en Venecia. Tommaso Albinoni estudió violín y canto desde muy joven, actividades a las que se dedicó sin la necesidad de integrarse a una corte, tal como era frecuente en los músicos de su época. Perdón, pregunta, de Sí, los autores que fuiste compartiendo aquí en el espacio, sí. que se hayan dedicado también al canto, son pocos, ¿no recuerdo? ¿O pocos o prácticamente? Al canto y algunos, sí, algunos. Pero que hayan sido destacados así. Me parece que es uno de los No, no, primeros estos son, la mayoría de los que yo presento son músicos, músicos. compositores, ¿no? Exacto. Bien, Albinoni integró el grupo de músicos llamados dilettanti del siglo XVIII. Dilettanti en italiano significa amateur, perteneciendo entonces al grupo de los antecesores de los artistas independientes y amateurs que aparecieron en la época del romanticismo. Fue uno de los primeros músicos amateurs, ¿no? Fue siempre un músico independiente, Albinoni, con recursos propios, pasando la mayor parte de su vida en la ciudad de Venecia. O sea que no necesitaba que le paguen un sueldo o que lo ayuden económicamente porque él tenía recursos propios. Qué bueno. A los 23 años de edad, es decir, el año 1694, Albinoni compuso su primera ópera llamada Zenobia, Regina de Palmireni, es decir, Zenobia, reina de los palmirenos. Como un Que homenaje se, a nuestra querida vecina. bueno, justamente, le vamos a hacer un homenaje a nuestra vecina Zenobia, y esta obra se estrenó ese mismo año, en 1694, en su ciudad natal. Entonces, en homenaje a nuestra vecina Zenobia, vamos a escuchar de Tomás Albinoni un fragmento de la sinfonía Zenobia, Reina de los Palmirenos, interpretada por el ensamble musical italiano Concerto de Cavalieri, dirigido por el maestro Marcello Di Lisa. Bueno, hemos escuchado del compositor Tomás Albinoni el primer movimiento del concierto número 8 para oboe y orquesta de cuerdas. Muy lindo, Hermoso, ¿eh? linda, sí, linda composición. Alrededor del año 1740 se publicó en Francia una colección de sonatas para violín de Albinoni, las que se presentaron como una obra póstuma del compositor, y los eruditos de entonces supusieron durante mucho tiempo que Albinoni había muerto para ese entonces. Si se había publicado una colección de póstuma, digamos, Ujú. suponían que se había muerto. En esa época no había tanta comunicación como ahora, Sí, ¿no? WhatsApp no se mandaba. No. Sin embargo, parece que Albinoni seguía vivito y coleando en Venecia sin que se haya publicado composición alguna durante este último periodo de su Ah, se vida. hizo el draw, debería ser. Se conservan aún algunas composiciones manuscritas de Albinoni, como las 6 sinfonías compuestas en 1735. Según el musicólogo y académico Fausto Torrefranca, fue Albinoni quien introdujo el minué en la sinfonía. En 1740 aparecieron entonces sus últimas 6 sonatas para violín y un año más tarde se publicó la ópera Artamene, la que fuera su última composición musical. Albinoni compuso con regularidad música teatral e instrumental hasta el año 1740, año en que abandonó su actividad creadora. Un archivo de la parroquia de San Bernabé indica que Tommaso Albinoni falleció de diabetes en 1751 a la edad de 79 años. Lamentablemente, parte de la obra de Albinoni se perdió durante el bombardeo de la ciudad de Dresde en la Segunda Guerra Mundial y destruyó la Biblioteca Estatal de Dresde, por lo tanto se conoce poco de su vida y de su música posteriores al año 1720. O sea, estaba, digamos,
el mayor material de Albinoni estaba ahí en esa biblioteca que se destruyó en un bombardeo. Tremendo. Existe una obra conocida como Adagio de Albinoni, compuesta en el siglo XX por el musicólogo italiano Remo Giasotto y publicada en 1958, que presumiblemente está instrumentada a partir de manuscritos de Albinoni encontrados luego del bombardeo en la ciudad de Dresde. O sea, quedaron algunos pedacitos de papel, digamos. Había que juntarlo como un rompecabezas. Claro. Por eso es que se considera este famoso Adagio compuesto por Albinoni y Giasotto. Mirá. Como que Giasotto lo compuso a partir de manuscritos de Albinoni. Del compositor Tommaso Albinoni son muy apreciados e interpretados universalmente sus conciertos para oboe y cuerdas, tal como hemos escuchado, ¿no? Bien, vamos a escuchar entonces algo más de Albinoni, el primer movimiento del concierto para cuerdas número 1, interpretado por el ensamble de cuerdas italiano I Musici. Bueno, hemos escuchado del compositor Tommaso Albinoni el primer movimiento del concierto para cuerdas número 1, interpretado por el ensamble de cuerdas italiano I Musici. Y bueno, esto ha sido todo lo de Albinoni. Vamos a despedirnos con algo de jazz. Por favor. Vamos a escuchar a Thelonious Monk y al saxofonista, Thelonious Monk es pianista, ¿no? Y al saxofonista Sonny Rollins. Bueno. El tema The Way You Look Tonight, es decir, la forma en que luces esta noche. ¿Dónde podés escuchar esta música si no es aquí de la mano de Ricardo Macayo? Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. Impecable. Chao, chao.